Hola, pues bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo desde la zona horaria o desde el uso horario en la que estés viendo este vídeo. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Díaz y hoy pues tengo el placer de poder estar hablando un rato sobre, bueno, aspectos que nos interesan y que nos gustan a todos y especialmente pues a nosotros dos. Ahora veréis quién es la persona invitada que traigo hoy en esta conversación. Hoy vamos a hablar sobre inteligencia emocional y sobre felicidad en el contexto de la pandemia pues, COVID-19, que lleva tiempo ya azotándonos y que llevamos tiempo viviendo sobre ella, ¿vale? Hoy me va a acompañar durante toda esta conversación, pues una persona con la que he tenido contacto hace unos meses y que me pareció, bueno, pues muy interesante su perfil. Incluso le propuse que tuviéramos esta conversación. Así que vamos a conectar ahora mismo con el norte de Perú, concretamente con la ciudad de Cajamarca, y allí está Luis Guillén. Luis Guillén, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por la entrevista. Muy buenos días, muy buen día, tardes o noches a las personas que nos estén sintonizando, a las personas que nos estén viendo. Y pues bueno, acá el honor es completamente mío y sí, como usted ya bien lo mencionaba, pues ya habíamos tenido algunas conversaciones y hoy día estamos acá justamente para conversar de un tema muy bonito, muy especial y bueno, profundizar y obtener ese feedback tan rico entre esta conversación, así que encantado. Genial, pues oye, si quieres ponernos un poquito a todos en situación y más que presentarte yo, pues cuéntanos un poquito, ¿quién es Luis Guillén? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Luis Guillén es ya un psicólogo hace poco tiempo. Bueno, soy egresado de la Universidad Privada del Norte. Bueno, también soy un amante de la fotografía empedernido, me encanta fotografiar, de verdad, yo creo que es una de mis actividades más preferidas en realidad. Y bueno, también pues soy un amante por conversar con personas que obviamente tienen mucho bagaje en cuanto a diversos temas, dentro de los cuales también obviamente está acá el experto que es usted. Y bueno, también con personas, como ya lo digo, de diferentes partes del mundo, y yo creo que eso también nos como que alimenta mucho más nuestros conocimientos. Muy bien, y yo creo que si tuviéramos que ponerle un título casi a esta conversación, ¿no? Sería que, bueno, esta conversación o este primer contacto que tuvimos, ¿no? Nace un poco de una historia que se produjo hace unos meses, ¿no? O sea, cuéntanos, ¿por qué estamos tú y yo hablando hoy aquí? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, lo que pasa en realidad es que, digamos que yo había hecho un estudio entre personas, adultos mayores, ¿no es cierto? Entonces yo estaba queriendo ver la correlación que existía entre tanto su felicidad como su inteligencia emocional, y la correlación que a mí me salió en este caso, pues obviamente había sido inversa, es decir, a menor felicidad, mayor inteligencia emocional. Y entonces yo pensé, pero ¿qué ha pasado acá? ¿Qué estoy viendo? O sea, ¿qué está sucediendo en estos momentos, no? Entonces, bueno, yo me puse a investigar, me puse a leer, obviamente en lengua castellana ya casi no encontré nada, si no es que nada absolutamente. Por lo tanto, busqué en lengua inglesa, pero yo quería de verdad también algún aporte de un psicólogo en este tema, y por eso fue que justamente nos encontramos acá y tuve el honor, de verdad, que cuando a mí me contestó el doctor Miguel Ángel Díaz, yo dije, no, en serio, de verdad, o sea, wow, de verdad, qué genial que por fin me haya, o sea, que alguien en lengua castellana se haya dignado siquiera contestarme un mensaje de WhatsApp, y genial, de verdad. Y bueno, pues muchísimas gracias otra vez. Y yo, pues bueno, prácticamente en este discurso que yo coloco en mi discusión, pues sale algo muy parecido a lo que estamos viendo en pandemia, ¿no? Que es, digamos, el hecho, vaya, quizás no todos estamos con el ánimo pues tan alto, no todos estamos con la felicidad tan elevada, ¿no es cierto? Mm. Sin embargo, quizás, y quizás, solo quizás,
hemos desarrollado algunas de las habilidades de la inteligencia emocional que también mencionan Mayer y Salovich, ¿no? Y también en algún punto también el doctor David Caruso, que también es, digamos, un genio de todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional y las empresas, ¿no? Pero es básicamente eso, es ese honor de verdad de haber conocido tanto a usted como a otras personas. Qué bueno, qué bueno. Pues a partir de ahí, claro, empezamos a intercambiarnos mensajes. Me hacías preguntas muy inteligentes y muy profundas. A mí me gustó mucho interactuar contigo y bueno, pues de ahí surgió un poco la posibilidad, ¿no? De poder Sí, tener sí, sí. esta conversación bueno, pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Y Luis, creo que queríamos un poco centrar el hilo de la conversación como en 3 puntos, ¿no? Más o menos, sino que luego pueda surgir seguro que alguno más, pero bueno, no sé, un poco, si quieres, vamos a reproducir un Sí, poquito sí, cómo sí, fue sí. esa conversación y por dónde te gustaría que comenzáramos un poco. Vale, está bien, de acuerdo. Bueno, haciendo una retroalimentación muy pequeña, si usted lo quisiera, tocaríamos 3 puntos en este caso y vamos haciendo un pequeño conversatorio acá, usted va respondiendo y luego yo le doy mi punto de vista. Ok, genial. Venga, pues, ¿cuál es la primera cuestión que quieres que abordemos? Genial, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta ¿es posible que el contexto de la pandemia por COVID-19 ¿Es posible que el contexto de la pandemia por COVID-19, el nivel de felicidad en las personas haya disminuido y paradójicamente su nivel de inteligencia emocional haya aumentado? Esa sería la primera pregunta. Vale, vale. Bueno, voy a intentar ser un poco fiel también a la respuesta que te di en su momento. Claro, esta fue una cuestión que me dejó pensando, ¿no? Durante unos minutos, porque, claro, por un lado, estabas trasladando un hecho, ¿no? Que era que te estabas encontrando con personas donde su nivel de felicidad estaba disminuyendo y nos planteábamos un poco si ¿qué ocurría si sus niveles de inteligencia emocional en ese momento están aumentando, ¿no? ¿Y cómo podía ser esto? Bueno, la primera respuesta sería que desde mi punto de vista creo que sí que es posible. Y sí que es posible y solamente puede ser posible desde el punto de vista de que quizás estas dos variables no estén correlacionadas, ¿vale? Si estuvieran correlacionadas, el nivel de felicidad de una persona y sus niveles de inteligencia emocional, pues conforme fuera creciendo una, iría creciendo la otra o conforme fuera decreciendo, ¿no? También lo harían. Y claro, desde mi punto de vista, yo lo estuve analizando y dije, ¿cómo podría explicar desde mi bagaje quizás este efecto que ha encontrado Luis, ¿no? En su estudio? Y claro, aquí empecé a analizar. Obviamente está siendo una época dura para la mayoría de la humanidad, esta pandemia que estamos viviendo. Es cierto que la Sí, estamos viviendo con muchas más restricciones bueno, que aspectos de los que podamos disfrutar. La gente está más bien teniendo más pérdidas que ganancias o consiguiendo cosas nuevas, ¿no? correcto. Con lo cual es posible por ahí que los niveles de felicidad estén descendiendo, ¿no? Porque la gente de repente se ve con un montón de medidas restrictivas a su alrededor, desde un confinamiento que no pueden salir de casa y un montón de... Bueno, yo digo que hemos tenido que parar de hacer nuestra vida habitual, ¿no? Es Estábamos tan cierto. acostumbrados a hacer. Y sin embargo, ¿cómo puede ser que sus niveles de inteligencia emocional estén incrementándose? Bueno, para mí la explicación sería que si estamos viviendo una época en la que gran parte de las personas podríamos decir que están empezando a verse afectados por cierta infelicidad, ¿vale? Para mí esto, como te decía antes, está totalmente descorrelacionado con sus habilidades de inteligencia emocional, porque si nos paramos a describir mínimamente qué serían estas habilidades emocionales, al fin y al cabo sería la habilidad, por ejemplo, para identificar emociones correctamente, pero emociones Cierto. tanto agradables como desagradables, con lo cual podría darse caso en el que yo esté ahora sintiendo una gran desolación, por ejemplo, ¿no? O Sí. me veo albergado por un gran desánimo. Ujú. Esto me está haciendo más infeliz, posiblemente, pero si soy consciente e identifico correctamente estas emociones,
pues podríamos decir que acabo de subir un peldaño o 2 peldaños en mis habilidades de inteligencia emocional, ¿no? De la misma manera que si yo me paro a reflexionar o a comprender cómo han surgido estas emociones en mi día a día, pues posiblemente también esté incrementando 1 o 2 peldaños esta habilidad de la inteligencia emocional, que sería la de la comprensión, ¿no? Y entender de dónde viene esto. Sí, Y si encima sí, me preocupo también por hacer algo para, pues para que esto no me merme en el día a día y para intentar gestionarlo, regular ese ánimo o este malestar de alguna forma, pues también estaría dando pasos, ¿no? Un poco en la dirección de alcanzar esos niveles adecuados de inteligencia emocional. Con lo cual, desde mi punto de vista y como conclusión, y te cedo la palabra porque tengo muchas ganas de escuchar también tu punto de vista, Am, creo que uno puede ser emocionalmente inteligente, tanto si está en una época en la que está sintiendo felicidad como si está sintiendo infelicidad, porque ser emocionalmente inteligente tiene que sí. ver más con identificar cómo estoy, aprender a utilizar esto adecuadamente, comprenderlo de una forma correcta y gestionarlo. Entonces, para mí un poco esa desconexión entre ambos términos, ¿no? Pero ¿tú qué opinas? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues primero muchísimas gracias de verdad por sus palabras, porque como lo digo, es prácticamente un punto de vista al cual muy pocas personas han llegado, pueden llegar, y eso de verdad nos demuestra su alto conocimiento del tema. Así que, bueno, felicitaciones. Eh, bueno, ya a ver, en exactamente la pregunta concreta, yo creo que sí es posible la paradoja de que a menor felicidad se logre mayor inteligencia emocional. Y en esta ocasión me voy a basar en un autor en específico que es David Caruso. Él hace mucho tiempo tuvo una pequeña conferencia en la India. Entonces él comentaba de que a veces quizás las personas cuando se encuentran, digamos, pues más alegres, más eh, efusivos, más eufóricos, hacían cosas no tan inteligentemente. Él colocaba el típico ejemplo de los ingenieros, ¿no? Él colocaba el ejemplo de que a veces un ingeniero tiene que estar tan concentrado en los números que maneja, tiene que estar tan concentrado en las operaciones que realiza, que quizás a veces un cero o un signo o un número X, pues mover todo ese engranaje, ¿no es cierto?, numérico, pues a veces si hay una alteración, pues digamos que te cambia todo, te cambia toda la operación, te cambia pues toda una estructura, etcétera. Sin embargo, también, como usted bien menciona, la inteligencia emocional es netamente una habilidad. Así que si es netamente una habilidad, eso quiere decir que se puede desarrollar a cualquier edad. Se puede desarrollar tanto desde la niñez, adolescencia, juventud, eh, adultez, vejez, etcétera, etcétera. Y quizás una persona puede ser inteligentemente, puede desarrollar adecuadamente la inteligencia emocional. Sin embargo, nosotros como seres humanos no podemos estar felices siempre. Sería algo utópico, sería, digamos, una quimera el que nosotros estemos felices todos los días, ¿no es cierto? Porque nuestro cerebro simplemente no lo soportaría, no soportaría todos los neurotransmisores que tiene la felicidad en este caso. Y, y bueno, pues sí, la parte del reconocimiento, ¿no es cierto? Que implica una de las four branches de la inteligencia emocional, percibir nuestras emociones, percibir las emociones de otros también. Bueno, acá el maestro John Mayer pues dice algo bastante curioso en un video que él realiza en Argentina. Él dice, las personas que también pueden ser, él utiliza un término que es nasty, que sería algo así como desagradables, ¿no es cierto? Mm, Sucias, vamos a llamarlo de algún tipo de manera. Él dice, las personas que son desagradables también pueden tener un alto nivel de inteligencia emocional porque ellas saben cómo te puede afectar una determinada emoción. Ellos manipulan, conocen, juegan muy bien con tus emociones. Y sin embargo, puede que incluso ellos no sean felices manipulando tus emociones, o quizás puede que sí también. Pero lo importante acá es determinar que no es una regla el que las dos variables estén correlacionadas. O sea, puede que sí, obviamente, pero también puede que no en este caso.
Y bueno, pues este descubrimiento en realidad a mí me ha hecho investigar bastante, tener el honor en este caso de hablar con usted, de conocerlo y de verdad también aportar mucho, mucho a la investigación que estaba haciendo. Y no sé si en algún punto lo comenté, que también estaba diciendo que esta investigación es la primera en español, ¿no es cierto? Quizás quiero pensar que sí, y si hay otra más, pues encantado. Y si alguien más nos está viendo que haya hecho otra investigación de este estilo, pues encantado que se pueda poner en contacto tanto con usted como conmigo y debatir un poco más acerca de esto, ¿no? Así que, bueno, ese sería mi punto de vista. Qué bueno, y además has aportado un ejemplo que me parece muy, muy ilustrativo, ¿no? Que es este tipo de Ujú. personas a las que a veces consideramos chantajistas emocionales, ¿no? Estas Ujú. personas a veces, como digo yo, que son capaces de llegar a tocarte el corazón un poquito y para eso si tienen que soltar, son de lágrima Sí. fácil, ¿no? O tienen que decirte alguna Sí, cosa. Es cierto que este tipo de perfiles, cuando los analizas, ¿no? Bueno, podríamos decir que no es del todo positivo por emitir un juicio, ¿no? Intentar chantajear emocionalmente a otras personas. Al fin y al cabo, casi es como sí, generar cierto engaño, conseguir lo que tú quieres, es un tipo de manipulación, ¿no? Quizás. sí, Yo siempre, mayoritariamente, he tratado a este tipo de perfiles como perfiles infelices, ¿no? Perfiles que en un momento dado nunca están a gusto y contentos posiblemente con quiénes son, con lo que correcto. representan, con lo que tienen, ¿no? Y a veces tienen que versar el engaño y utilizar el engaño para conseguir lo que ellos quieren, ¿no? Sin embargo, posiblemente puntuarían muy alto en niveles de inteligencia emocional, porque como bien Es así. explicabas, son Ujú. capaces de saber qué tienen que, de qué palanca tienen que accionar o qué resorte, ¿no? Deben Correcto. de accionar para conseguir lo que ellos quieren. Son manipuladores profesionales estas personas, ¿no? Entonces, aquí pues, se podría dar el caso de que tienen niveles de felicidad posiblemente muy bajos y Sí, niveles muy ajá. elevados de De inteligencia inteligencia emocional. emocional. Sí, es así, es tal cual usted lo ha dicho y creo que en este punto también creo que el principal, la principal, digamos, controversia en la inteligencia emocional es quizás la diferente conceptualización que se hace mediante los autores, ¿no? A veces, yo creo que incluso John Mayer, el doctor John Mayer, pues a veces dice, mi teoría ha sido tal esta, sino que quizás luego otros autores la han tergiversado demasiado, ¿no? Ahí como que le da un poco a otros autores, bueno, ya conocidos, muy conocidos, que ya no voy a mencionar nombres, sino que simplemente son Sí, muy porque hay conocidos. cierta polémica, ¿eh? Hay cierta polémica en este mundillo Sí, y sí, hay sí, veces que sí. uno lanza una idea, lanza una teoría y luego por el otro lado ves, a mí me llamó muchísimo la atención cómo de diferentes perfiles van dejándose, aquí decimos que se van dejando pequeños recados en los libros que van escribiendo, ¿no? Y aquí, Sí. bueno, pues he descubierto que lo que dijo fulanito aquí no es cierto, lo que dijo sotanito allá tampoco, aquí está errado y tal. Y es Sí. curioso ver todo esto cuando eres capaz de ver todo el conjunto, ¿no? Y fue curioso porque una cosa que me gustó mucho por el rigor de la investigación del trabajo que estabas realizando es que acudiste a las fuentes, ¿no? Sí, 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 Te sí, sí, sí. conectaste con el doctor John Mayer, conectaste con Peter Salovey, con David Caruso. Sí, Am, sí, sí, sí. ¿Cuál fue o resumiéndolo mucho, cuál fue un poco su punto de vista, ¿no? Sobre esta situación? ¿Qué te dijeron? Correcto, qué buena pregunta, mire. Creo que es la primera persona que, que me ha preguntado eso. Mire, en realidad, a ver, comenzamos con el doctor John Mayer. Él me dijo que una persona, al ser la inteligencia emocional, estar ubicada dentro de un cúmulo de otras inteligencias, como la inteligencia espacial, otro cúmulo de inteligencias, se puede desarrollar, puedes adquirir nuevos conocimientos sobre ella y no tiene necesariamente que ver con la felicidad. Abro un paréntesis y él me dice, como otros autores otra vez mencionan, ¿no? Dice algo así otra vez, incluso en el correo que me manda también menciona eso, ¿no? Él me dice, una persona puede tener altos niveles de inteligencia intrapersonal, perdón, de inteligencia personal y de Sí. inteligencia emocional. Una persona puede tener altos niveles en estas dos inteligencias. No obstante, puede tener bajo nivel de felicidad.
Entonces, ahí un poco él hace el resumen de esto justamente que estamos comentando, ¿no? Él nos dice algo así: la felicidad, él más bien lo integra a un cúmulo de rasgos, él me menciona. Y esto justamente coincide con la Universidad de Harvard, que te dice que el 50% de la felicidad es, digamos, genético. Y el otro porcentaje, entre el 40 y 10%, pues dependen tanto del contexto como de las acciones que uno realice, ¿no? Entonces, está bien argumentado en el pequeño correo. Consiguientemente, el doctor Peter Salovey sí creo que fue muchísimo más conciso y me dijo esto: mira, ¿sabes qué? Tu teoría acerca de que la felicidad baja está correlacionada con la inteligencia emocional alta puede ser cierta. Sin embargo, vamos a preguntarle a David Caruso, porque me explicó algo así como que yo estoy muy ocupado, así que tienes que preguntarle a él. Y bueno, en realidad sincero, ¿no? Sincero, pero me dijo esto: puede ser cierta. Y finalmente ya el doctor David Caruso es la persona que me dice: sí, el doctor Peter Salovey tiene razón, tu teoría puede ser cierta, precisamente porque no es una regla, digamos, de tres que estas dos variables pues puedan estar siempre correlacionadas, ¿no? Así que sí, en realidad los tres bastante concisos en este sentido. Es curioso también porque has comentado ahora, bueno, yo le llamo el happiness pie, ¿no? Este pastel de la felicidad, ¿no? En donde cómo se divide y la famosa teoría de Sonia Liutsky. Sí, Estuve en una conferencia suya y la saludé muy brevemente ahora, bueno, en el verano del 2019. Ya me tengo que parar a ver cuánto tiempo, porque ya tenemos como un año robado por el camino, pero sí, acudí al Congreso Internacional de Psicología Positiva en Melbourne. Justo la semana anterior había estado genial. en Perth, en el Congreso Internacional de Inteligencia Emocional, que ahí estuve con David Caruso. Estuvimos un ratito Qué hablando. genial. Y la ponencia precisamente de Sonia, hace año y medio, de Sonia Lyubomirsky, ya ponía un poco también en tela de juicio su propia teoría del pastel de la felicidad, de este reparto, ¿no? Del 50% de la felicidad por factores genéticos y el resto por factores ambientales y por cómo reaccionamos un poco también a los eventos, ¿no? O sea que hasta ya incluso los propios autores continúan investigando y ya empiezan a refutarse a ellos Sí, mismos, ¿no? sí, Así, sí, sí. Eso, qué genial, de verdad. Mire, ese dato yo de verdad lo hubiese querido tener, justo ya ahorita lo estoy escuchando con usted. Sin embargo, el de la Universidad de Harvard, sí, yo estaba investigando y el dato que lo doy de la Universidad de Harvard sí es del 2020. Obviamente Harvard es una universidad que está constantemente investigando. No sé si en este 2021 ya tendrán otra explicación, supongo que sí, la verdad es que no lo sé. Pero eso es lo bonito en realidad, porque incluso el doctor John Mayer, él cambia mucho, junto a Peter Salovey, cambian mucho, todavía están integrando esta idea de la inteligencia emocional y eso es lo genial. Él dice, y otra vez acá machaca a otros autores, que otros autores se han quedado todavía como que en su visión de los 90. O sea, ellos sí obviamente tienen libros que están actualizando, tienen otras ediciones, pero todavía se han quedado acá y eso es justo lo genial, eso enriquece tanto la discusión porque te dice, ¿sabes qué? Yo pensaba en el 90 una cosa, en el 2000 pensaba otra cosa, 2010 otra cosa y ahorita pienso otra cosa. y Sí, puede llegar a ser hasta lógico, ¿no? Sin embargo, para mí el cerrarte en un punto de vista y que de repente, pues 30 años después, lo sigas defendiendo a capa y espada sin que haya evolucionado ni un ápice, ¿no? A mí me encanta ahora, bueno, no sé, nosotros tenemos aquí en España, hemos arrancado hace un mes un programa formativo que nos hace mucha ilusión, es el programa de Expo en Inteligencia Emocional. Y precisamente yo que soy el director del programa y estuve confeccionando todo el programa, pues hombre, le di una importancia grande, ¿no? A la explicación del modelo de habilidad, bueno, el de Mayer y Salovey, al modelo de competencia de Goleman también, al modelo del doctor Robin Barón, pero incluso reservé una clase para hablar de las nuevas teorías sobre las emociones. Y aquí me tiene maravillado a día de hoy a una autora que es Lisa Feldman Barrett, que ya está incluso empezando a cuestionar todo lo que sabíamos sobre las emociones 30 años atrás, ¿no? Con su teoría de la emoción construida, que dice que realmente, bueno, todo lo que estábamos diciendo no es así y que no tenemos unos marcadores dentro de nuestro cerebro. Entonces,
qué bonito, ¿no? Esto al final, que nos estemos replanteando tantas cosas y que ahora pueda salir, bueno, no ahora, hace unos años, pero ahora es cuanto más se le está escuchando a la doctora Lisa Feldman Barrett, que de repente diga que incluso las emociones las podemos construir nosotros mismos, ¿no? Algo Sí. que choca frontalmente con lo que venían diciendo hace 30 años Mayer Salovey, Robin Barón o Goleman, ¿no? Es muy curioso. Sí, 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 es bastante curioso. Si no me equivoco, esta doctora hace una presentación en TED Talks, me parece. Ujú, así Sí, es. claro, ¿no? Es algo que va diciendo que las emociones se van construyendo a parte de vivencias pasadas. Me parece que dice un argumento similar a este, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. En realidad yo creo que hay gente que va a descubrir muchas cosas. Incluso ahí en los comentarios, pues había comentarios bien, bien crueles que decían Paul Ekman, el doctor Ekman, pues ya le ha dado todos los dislikes a este video o algo así, ¿no? Ya. Claro, choca Sí, frontalmente con esa sí, teoría, ¿no? De las sí. emociones básicas del doctor Polekman, que dice que son estas 6 y que cualquier persona en casi cualquier parte del mundo las expresa, ¿no? De la misma forma. Claro, esto es como Sí, decir que todo lo que vienes diciendo en los últimos 30 años es erróneo, ¿no? Y aquí posiblemente hay gente que quiera, como decimos acá en España, morir matando. Y dirá, yo me moriré defendiendo mi teoría, ¿no? Sin pensar que ah, puede haber alguna otra más. Qué bonito el mundo de la ciencia, ¿no? Yo quería hacerte una sí, pregunta a ti, Luis. Me voy a claro. salir un poco del guión, ¿no? Sí, está bien. Ya que hablamos. Adelante. Am, y es que te estaba escuchando antes y estaba muy interesado en escuchar un poco tu reflexión y tu punto de vista sobre, bueno, tú has estado estudiando, sobre todo tu colectivo de estudio han sido personas ya en una edad avanzada, Sí, podríamos decir que ya entrando, y si no ya de pleno, en la vejez. ¿Sí? Y correcto. a mí me gustaría preguntarte un poco por tu punto de vista, ¿no? O por si lo has podido observar y tienes datos que has obtenido de ello. Ya. Podríamos incluso llegar a decir que las personas, conforme va avanzando nuestra edad, y Ujú. pasamos, ya no digo de una juventud o una adolescencia, aquí no lo voy a contar, empezaré a contar desde la adultez, desde la edad adulta, ¿sí? Pasando por la Correcto. madurez hasta la vejez. Podemos decir que cuanto más vamos avanzando en esta escala, puede ser que seamos más emocionalmente inteligentes. Correcto. Mire, bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Súper, súper interesante en realidad. Em, bueno, primero cito algunos autores y después ya le doy exactamente mi punto de vista. Mira, en realidad David Caruso, precisamente en este conversatorio, en esta conferencia que tuvo en India, él menciona que sí, que las personas conforme van pasando los años, pues nos volvemos más emocionalmente inteligentes, ¿no? En realidad hay otra autora mexicana que se llama Mercedes López, que ella también menciona que la inteligencia emocional también va mejorando conforme van pasando los años. Yo diría, ya de manera personal, que sí la inteligencia es un factor que va mejorando con los años porque, bueno, finalmente es una habilidad y nace, en esto creo que sí, el doctor Rubén Barón tiene bastante razón, nace precisamente o se forja mediante la interacción que nosotros tenemos con otras personas a lo largo de nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, eso creo que sí es bastante, bastante válido. No obstante, al ser, digamos, pues todos somos diferentes, obviamente, en todas partes del mundo. Yo creo que sí, en algunas personas pues se acentúa muchísimo más que en otras, ¿no es cierto? Hay gente que pues sí, yo digo que siempre, siempre las personas pues a veces podemos repetir patrones, podemos otra vez caer en el mismo hoyo, podemos estar una y otra vez flaqueando en el mismo sentido. Sin embargo, a veces yo creo que incluso los mismos traumas que sufrimos, golpes, shocks muy, muy fuertes en la vida, pues son nuestros principales o nuestros más grandes maestros en este sentido, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá en mi ciudad, en Cajamarca, en el norte de Perú, hay un alto, creo que si no es el primero, el segundo índice más alto de alcoholismo en todo el Perú. Entonces, acá hay personas que obviamente pues no están tiradas ahí por las calles ni las ves pues, o bueno, a veces sí, incluso también cuando toca carnaval, ¿no es cierto? Pero digamos que incluso en esta situación, por ejemplo, que menciona el alcoholismo, yo he visto familias, personas que ya
gracias a ese alcoholismo pues han perdido algún tipo de familiar o han perdido todo su dinero o han perdido algún patrimonio y ese golpe ha sido tan duro, pero tan duro que contra todo psiquiatra, contra todo psicólogo pues han salido de ese alcoholismo. Es un ejemplo muy particular, muy peculiar, pero simplemente lo cito para tratar un poco más esta pregunta que usted me hace. Y sí, yo creo que a veces sí, conforme uno va pasando los años, conforme uno va almacenando nuevas experiencias, pues también los golpes son muchísimo más fuertes. Alguna gente sí los logra superar abiertamente, otras personas todavía no lo supera, pero yo creo que sí, en realidad el nivel de inteligencia emocional pues va mejorando. La población que yo tenía en este caso, específicamente como usted lo mencionaba, son adultos mayores, pero son adultos mayores de una institución que es como una casa de retiro, digamos, pero solamente y exclusivamente para personas que tienen problemas crónicos, tanto físicos, fisiológicos como psicológicos, ¿no es cierto? O sea, no hay ningún adulto mayor en este centro del adulto mayor, justamente se llama, que sea una persona pues sana. Están personas con diabetes, están personas con todo tipo de enfermedades a los huesos, con problemas cardiovasculares, con problemas gastrointestinales, con X cantidad de problemas físicos y mentales, ¿no? Bueno, mentales también supongo que hay, no obstante, en la muestra que yo obtuve, pues sí, uno de los criterios de exclusión fue precisamente que nadie esté con este tipo de problemas. Claro. Pero sí, yo creo que sí hay una alta probabilidad de que las personas, pues, conforme van pasando los años, sí sean muchísimo más inteligentes emocionales, muchísimo más inteligentemente emocionales que antes de esta vejez, podríamos llamar, ¿no? O sea, al final casi podríamos entonces resumirlo como que al ser una habilidad que se aprende y se aprende a lo largo de la vida, pues podemos, como casi cualquier otra cosa, provocar ese aprendizaje en nosotros, mostrando interés, o incluso pueden haber personas de una manera basal, sin promoverlo activamente, pues a base de los golpes un poco que le va dando la vida y de las diferentes situaciones a las que tienen que hacerle frente y que tienen que vivir, y a veces auténticos dramas, ¿no? O una pérdida importante, o, pues eso también Sí, les va curtiendo, ¿no? Y les va haciendo que tomen conciencia de esa inteligencia emocional, ¿no? Y que en algún momento, como digo yo, pequeño momento de lucidez, se paren a decir, ¿por qué me encuentro tan mal en las últimas semanas? ¿No? Y paren a correcto. reflexionarse sobre eso. Y yo fíjate, aquí podría integrarlo casi con una frase que explico mucho en mis conferencias y que cada vez estoy más convencido de ella, pero también, fíjate, no paro de encontrar evidencia un poco que la sustenta, ¿no? Yo digo que, suelo decir que la vida se vive hacia adelante, pero se entiende cuando miras hacia atrás. Ahí es cuando Muy se buena, entienden las cosas, ¿no? muy buena, sí. Y creo que esto se podría un poco colocar justo al lado, ¿no? De lo que tú estabas comentando ahora y que precisamente conforme vamos llegando a una edad avanzada es cuando miramos para atrás, vamos comprendiendo determinadas cosas y quizás ahí pues puede ser que nuestros niveles de inteligencia emocional también vayan incrementándose un poco, ¿no? Sí, porque, a ver, el reconocer, bueno, usted ya acá es, bueno, sabe muchísimo más que yo, pero básicamente el modelo de habilidad de Meyer y Salovik parte por estas four branches, que sería algo así como las cuatro ramas en una Ujú. traducción. Sería por, bueno, percibir las emociones tanto propias como ajenas, ¿no es cierto? Ver qué señales nos están dando estas emociones, ¿no es cierto? Ujú. Reconocerlas. Bueno, también dentro de ello está un poco el manejarlas, ver cómo podríamos manejarlas, ¿no es cierto? Pero en las primeras ramas, en las primeras habilidades, pues sí está este reconocimiento, ¿no es cierto? Yo siempre digo que a veces a una persona con problemas de alcoholismo quizás es mucho más fácil que la regenere. Esto que voy a decir es un poco polémico, pero igual lo digo porque yo ya lo he visto antes. Ok. Y siempre digo que una persona con alcoholismo es mucho más fácil que una persona regenerada o que ya salió del alcoholismo, que ha logrado superar el alcoholismo. Es mucho más fácil que esta persona ayude a las personas con alcoholismo que incluso a veces el mismo psicólogo, Ujú. porque
ya como es un tema del cual ya ha superado, ya es un tema del cual ya ha salido, pues sabe exactamente reconocer qué emociones van acompañadas antes y después de determinada acción, ¿no es cierto? Es mucho más fácil, ese reconocimiento emocional es mucho más fácil saber qué viene después de una recaída, etcétera, etcétera. A veces sí, el psicólogo sí es mucho más efectivo incluso que estas otras personas, pero es algo a discusión, ¿no es cierto? Es algo que yo siempre coloco a discusión. Eh, pero sí, yo creo que conforme van pasando los años, las personas reconocen mucho más las emociones, no solamente de su familia, sino de otras, ¿no es cierto? Pequeños gestos, detalles, indicios que nos pueden dar, pues, a notar qué emociones van, ¿no es cierto? Hombre, yo quizás para no andar en la polémica sí que diría que seguro que pueden ser dos perfiles perfectamente complementarios y que aportarían mucho valor, ¿no? En ese proceso. Precisamente porque quizás bueno, no hablabas del perfil del profesional o del psicólogo, puede aportar unas cosas, pero no deja de ver un problema desde fuera. Es cierto que Exacto. se ha preparado, que lo ha estudiado, pero el otro perfil lo ha vivido desde dentro, ¿no? ¿Y quién mejor para explicarte quizás, no sé, la vergüenza o el remordimiento que una persona, o la tristeza que puede sentir después de una recaída, ¿no? Que alguien que de verdad la haya sufrido y que esa empatía puede estar a unos niveles elevadísimos porque perfectamente puede saber lo que le está explicando la otra persona y lo que le está contando, ¿no? Porque ha pasado por ahí, porque lo ha vivido. Entonces, los niveles de empatía pueden ser extraordinariamente elevados, ¿no? En estas situaciones. Sí, 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 Ok, correcto. muy bien, Luis, pues no sé, ¿quieres que avancemos a alguna otra cuestión Sí, que sí, sí, tengamos? sí, claro que sí. Bueno, en todo caso, continuaremos con la segunda pregunta, que ¿es útil que las personas regulen su alegría en el contexto de la pandemia por COVID-19? Hmm. Vale, fíjate, aquí conforme escucho la pregunta me sale casi una primera respuesta de una manera impulsiva, pero luego como hacemos con la inteligencia emocional, ¿no? Cuando eres capaz de regular ese primer impulso y como digo yo, va bajando un poco la arena cuando la remueves, ¿no? En el agua y va bajando al suelo y el agua se queda otra vez clara, percibo otra cosa, ¿no? Mira, lo primero que yo te diría y lo primero que yo pienso es, ¿por qué tendríamos que regular una emoción o un sentimiento que es agradable? Qué ¿No? Yo diría, oye, bueno. bueno, dejémoslo fluir, ¿no? Si la gente dentro de este contexto a veces, ¿no? Tan penoso y con estas situaciones a veces tan duras o tan crudas, estamos viendo a nuestro alrededor, es capaz de encontrar algún día un pequeño halo de felicidad. Claro, lo primero que yo pienso es, ¿por qué tendría esta persona que querer regular esto, ¿no? Si precisamente Correcto. es que sería un poco como ponernos límites a Sí. la hora de disfrutar de las cosas. Ah, e incluso en ocasiones, yo también pienso, mira, si alguna vez podemos no ser realistas del todo u objetivos del todo, ¿no? En alguna situación creo que podrían ser con las emociones agradables, ¿no? Me parece mucho más, ah, no sé, nos puede penalizar mucho más ser muy exagerados con el miedo, con la ira, con el enfado, con la tristeza, ¿no? Nos puede restar muchísimo más que a veces, como digo yo, pasarnos de frenada con la ilusión, con la alegría o con la esperanza o con el optimismo. Hasta Ujú. aquí bien. Sin Sí. embargo, cuando dejo reposar esta idea durante unos minutos, es cuando aparece de repente por detrás el aspecto de las expectativas, ¿no? Ajá. Y aquí es donde yo digo, vale, quizás hay un caso donde, no, donde convendría quizás un poco regular esa felicidad, pero justo detrás me vienen también otras emociones que puedan ser agradables, como la esperanza o sentir optimismo, ¿vale? Y sería cuando al final genero un entorno o una realidad que no encaja del todo, no es del todo objetiva y es quizás ciertamente exagerada, Ujú. y luego cuando me baño de realidad y choque de verdad con mi día a día, esa gran diferencia entre las expectativas y la realidad puede hacer que yo caiga todavía mucho más profundo y mucho más bajo de lo que podría haber caído, ¿no? Es como si estuviera pensando, bueno, todo va a salir bien, ah, todo va a ir genial, mi negocio va a salir reforzado,
mi familia va a salir reforzada de esto. Es más, yo siempre he tenido muy buena salud, no me voy a poner la claro, mascarilla o el cubrebocas, como dicen ustedes, ¿no? Y sí, entonces de repente a partir de aquí me convierto en una persona temeraria y totalmente ajena a la realidad, ¿no? Por no regular ese estado de felicidad termina convirtiéndose un poco en cierto estado de euforia y hace bueno, que tome decisiones que no sean adecuadas y correctas, ¿no? Entonces, claro, fíjate, por un lado yo te diría, quizás no nos apetezca regular esa felicidad porque queremos sentir emociones agradables en toda su expresión, pero por otro sí. lado dices, ojo, cuidado, que quizás en algún caso si no la regulamos nos podemos pasar y que luego el choque con la realidad sea demasiado grande, ¿no? Y lo suframos a posteriori. ¿Tú cómo lo ves? Claro, ¿Cómo percibes esto? qué genial. En realidad usted siempre, siempre me hace volar todas mis ideas, hace volar toda mi cabeza. Y qué bueno, de verdad, qué genial. Mire, no sé cómo es en España, esta parte específica de Europa, pero en Perú, por ejemplo, acá las familias todavía, no en todo Perú, obviamente, hay gente que me escuchará en el sur, hay gente que estará en el centro, en Lima, en Cusco, en otras partes de Perú, y me dirá, no, pero acá quizás no es así, o es menos, o es más incluso, ¿no? Las familias en una buena parte de Perú todavía son gregarias, es decir, está viviendo el abuelo, los padres, los nietos, e incluso a veces también hasta bisnietos, ¿no es cierto? Entonces, acá digamos que la alegría nunca, como se dice, es una emoción agradable. No es una emoción que no es buena ni es mala, simplemente te gusta la alegría, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, no hay obviamente tangentes por las cuales uno puede decir, ¿sabes qué? La alegría es mala. Pero ¿qué pasa, digamos, y se han visto acá también algunos casos, solamente algunos casos en específico en los cuales, por ejemplo, el abuelo tenía, digamos, algún tipo de enfermedad respiratoria o algún tipo de enfermedad cardiovascular. Entonces los nietos, acá incluso salían mucho mejor en las noticias, que habían ido esto de fiesta, de botellón, de farra, como se le quiera llamar, ¿no es cierto? Y habían tenido obviamente estaban pues ya en un contexto, bueno, en un ambiente en el cual pues estaban empapándose ya de toda esta carga viral, ¿no es cierto? Y han regresado a la casa y obviamente estaban felices, estaban eufóricos, etcétera, etcétera. Y por este pequeño detalle, incluso digamos que ya hasta falleció algún abuelo, incluso el padre o la madre. Como digo, o sea, o quizás también la alegría al ser, como usted tanto lo menciona, una emoción que tiene es más potencialmente fuerte, vamos a llamar de algún modo, como que tiene más energía, ¿no es cierto? También te impulsa a hacer cosas mejores. Por ejemplo, estás alegre o si tú lo sabes regular, si tú sabes manejar esa alegría, puede direccionarte a hacer cosas muy, muy, muy loables, muy buenas, como que también puede hacerte olvidar de ciertas cosas que son importantes igual para ti, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, por ejemplo, la aprobación de una sustentación de tesis, obviamente yo no voy a estar, ay, pero tengo que regular mi alegría, no, no puedo, o sea, por más que yo quiera, no puedo. O la obtención de un doctorado, la obtención de un máster, una maestría, etcétera, etcétera, ¿no? Hay cosas que sí uno simplemente tiene que explotar, tiene que estallar, tiene que liberarse de eso. Pero también, como usted bien dice, no, ojo, ojito, hay que tener bastante, bastante cuidado, porque a veces incluso nuestra propia alegría también hace que nos desbordemos, que nos desviemos, etcétera, etcétera. Entonces, como usted lo dice, no hay emociones buenas ni malas, simplemente hay emociones que agradan y que desagradan. Entonces, pues bueno, depende de cómo manejemos también esa alegría, ¿no es cierto? Incluso me ha venido a la cabeza este ejemplo que acá en España también se ha dado mucho, ¿no? Desde el principio, como este virus afectaba más a las personas mayores, ¿no? Porque ya Ujú. tenían algún tipo de dolencia, quizás cardiorrespiratoria, o desde el principio se empezó a lanzar un poco la idea, no correcta, pero la idea de que esto era una enfermedad de personas mayores, Así, que no era una enfermedad de jóvenes, ¿no? Y aquí hemos podido ver incluso, a mí me ha llamado la atención en positivo a veces, ver ya esos primeros atisbos de empatía en muchos jóvenes, en muchos adolescentes, diciendo, me voy a quedar en casa durante una temporada o no voy a salir porque quizás si este virus
yo lo recojo en algún sitio, bueno, quizás a mí no me haga nada, pero es que yo convivo con otras personas en mi familia y quizás Sí, puedo ser yo un poco el causante de algún tipo de enfermedad mucho más grave o de drama dentro de mi familia, ¿no? Entonces, mientras estaba escuchando, pensaba en la gran falta de empatía que mostraban estas conductas. Aquí también las han habido, esas mala ujú, praxis. La continúa habiendo un año después. Todavía gente sí, que se junta y... Pero también quizás me quiero quedar con ese porcentaje de la adolescencia o de la juventud que sí se ha dado cuenta, que sí ha sido empático en esta situación y ha dicho, bueno, quizás este problema no afecta tanto a los jóvenes, pero por si acaso voy a cuidarme porque no quiero ser yo el responsable de sí. generarle algo negativo a los miembros de mi familia. Sí, 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 de hecho que sí, mire, y justo también un psicólogo, se apellida Canevaro, es argentino, pero vive en Italia ya mucho tiempo, él dice, incluso acá las familias todavía son mucho, mucho más gregarias, o sea, ya, digamos, personas de 40 años que quieren salir de sus casas, en el sur de Italia específicamente. Dicen acá, las personas adultas mayores de 40 años se quieren ir de la casa y como que todavía dicen, o sea, pero te vas a ir de la casa en realidad, o sea, me estás hablando en serio, con 40 años Con ya, o sea, 40 imagínate, años. o sea, ya bastante, bastante tiempo. Para todavía estar ahí como que el nene, como que el bebé de la familia, ¿no es cierto? Entonces, pues, o sea, imagínense, en tal caso, pues obviamente ahí no solamente si es que esa persona pues puede llegar a casa, contagiar a todos, ahí, o sea, la probabilidad de que más familiares mueran es muchísimo más alta en ese caso en específico. Pero sí, hay que tener bastante empatía en este caso. Eh, pues bueno, empatía que también, digamos, sea empatía sana, porque a veces también incluso la sobreprotección por parte de algunos padres sobre sus hijos ya es una cuestión que también pues nos complica bastante, etcétera, etcétera. Entonces siempre desde un punto de vista equilibrado, ¿no es cierto? Muy bien, qué bueno, qué bueno. Genial, pues bueno, estamos teniendo una conversación desde mi punto de vista muy interesante, estoy disfrutando mucho, pero bueno, creo que podríamos alargarla algún minutito más, si quieres, con alguna última cuestión Sí, sí, y sí, así ya sí. nos acercaremos casi casi a a la hora, ¿no? Sí, sí, De sí. conversación o de vídeo. Sí, está bien. Bueno, la última pregunta en este caso, ¿es posible alcanzar la felicidad en un contexto de la pandemia por COVID-19? Hmm. Yo creo que sin duda, así como decimos aquí, a quemarropa, ¿no? Sin duda yo te diría un sí, un rotundo sí, ¿no? Am, es posible alcanzar la felicidad, lo que ocurre es que, a ver, yo me he dado cuenta, obviamente, esta situación ha disparado el número de situaciones críticas o el número de situaciones dramáticas, ¿no? Más de una vez he leído por ahí algunas investigaciones incluso que hablan de que todo ser humano va a sufrir dos, tres o cuatro grandes crisis durante su vida, ¿no? Seguro que la pérdida de algún familiar, de un ser querido, dos o tres o cuatro traumas grandes, ¿no? Bueno, creo que este año y pico ya que llevamos de pandemia lo ha acelerado todo mucho y ha sido mucho más fácil que las personas se vean rodeadas por estas situaciones críticas o dramáticas, ¿no? Um, Sin embargo, al igual que nos ocurre en la vida, sabiendo que esto es ley de vida y que esto al final nos tiene que pasar, yo sí que me he dado cuenta en que hay diferencias entre diferentes perfiles de personas sobre cómo viven la vida y cómo se toman la vida, ¿no? Hay personas que cuando sufren algún tipo de trauma como este, bueno, lo viven, conectan con la situación, están unos días bastante tocados anímicamente, pero luego de ahí son capaces de resurgir, de reflotar, ¿no? Como de florecer otra vez, ¿no? Y, y cuando te paras a analizar por qué lo hacen estas personas, ¿no? Y cómo es su forma de pensar y de ver la realidad, te das cuenta de que son personas que son capaces de discernir muy bien entre las cosas que funcionan en su vida y las cosas que no funcionan, ¿no? Es muy lógico y normal que cuando sufrimos bueno, pues un impacto muy grande, ¿no? Un trauma muy grande en nuestra vida, en ese momento estamos tan aquejados por emociones desagradables como la desolación, la tristeza, el desánimo, el decaimiento, la depresión,
que desde aquí es muy difícil, es como que estamos muy hundidos y desde aquí cuesta ver que hayan cosas que estén bien en nuestra vida, ¿no? Sin embargo, Sí, cuando somos capaces de pararnos, de ser objetivos y de hacer una lectura correcta, ¿no? y objetiva y realista de cómo es nuestra vida, pues nos damos cuenta de que tenemos también cosas que sí que funcionan, ¿no? Entonces, creo que precisamente es posible alcanzar esa felicidad siendo consciente de todas las cosas que sí que funcionan. A veces nuestro estado anímico hace que nos empuja solo a percibir todo aquello que no está bien, todo aquello que está roto, todo aquello que no funciona. Es como un poco esta discusión de cómo ha sido la psicología tradicionalmente, ¿no? Además, aquí tengo un colega psicólogo también. Ah, sí, la psicología tradicionalmente siempre se ha orientado a romper, o sea, a arreglar lo que estaba roto, ¿no? A curar al enfermo, a trabajar sobre la enfermedad. Sin embargo, desde hace unos años, de la mano del doctor Martin Seligman, también surgió una línea que es la psicología positiva, ¿no? Que dice, oye, ¿por qué no nos fijamos en lo que sí que está bien? ¿Por qué no nos sí, fijamos en lo que funciona? ¿No? Entonces, yo lo que estoy percibiendo a mi alrededor, afortunadamente, es, el otro día lo explicaba, se lo explicaba a una persona, y le decía que es un poco como una especie de back to the basics, ¿no? De una vuelta a los básicos, de que la gente se está dando cuenta de que, vale, sí, hay dos o tres cosas que no puedo hacer ahora en este entorno de pandemia, ¿no? Pero ¿cuántas cosas tengo? ¿Tengo salud yo? Sí. ¿Tienen salud mis familiares más cercanos? Sí. Ah, esta noche tengo hambre, abro la nevera, el frigorífico y tendré algo para comer. Sí. Esta noche si llueve tendré un techo donde resguardarme. Sí. Ah, ¿por qué no me fijo en todas estas cosas tan básicas que a veces esa adaptación hedónica o adaptación hedonista hace que nos perdamos, ¿no? Y que creamos que todo está mucho peor de lo que verdaderamente está, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú, Luis? sí, 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 bueno, ya, bastante breve. Sí, mire, de hecho sí, hay cosas que nos producen placer y hay cosas que nos hacen felices, pero no nos producen placer en este caso. Por ejemplo, placer puede ser irte de viaje a Cancún, irte de viaje pues, a una playa de Mallorca, irte de viaje pues, a X cantidad de, Mm. no sé, cualquier actividad que te produzca placer en este caso, ¿no es cierto? Sin embargo, hay cosas como, por ejemplo, en este caso, levantarnos temprano, cuidar de nuestra familia desde todos los ámbitos posibles, pues ayudar a los ancianos a que crucen una calle, ayudar a enfermos terminales, ayudar a muchas personas que quizás por ahí no nos producen como que tanto placer al principio, sin embargo, son las cosas que le dan sentido a nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, en esta pandemia, pues yo creo que sí, también como usted bien lo menciona, sí es posible alcanzar la felicidad. No es obviamente, no quizás el fin supremo es ir buscando todos los días felicidad, 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 porque quizás eso también nos determine llevando a la propia infelicidad, sino que la felicidad es como bien usted bien menciona, es ver lo positivo que tenemos, ver las cosas buenas que tenemos en nuestra casa, como levantarnos, ya el hecho de abrir los ojos ya implica muchísimo, colocarnos un suéter, colocarnos una chompa, como decimos acá en Perú, estar bajo un techo, eh, todas esas pequeñas cosas que componen que quizás muchos otros millones de personas no tienen, pues al final de verdad y efectivamente son parte de la felicidad o toda la felicidad, ¿por qué no verlo también de esa manera? Así que sí, sí, yo creo que sí es completamente viable ser feliz en esta pandemia de COVID-19, a pesar de que, como usted bien lo menciona, vamos a tener golpes, de que sí los vamos a tener, obviamente sí los vamos a tener, y a partir de eso aceptar que la vida pues es así, no podemos, si todos viviéramos 200, 300 años, pues sería genial, ¿no es cierto? Pero no se puede y hay que vivir un poco así. Me ha encantado un poco esta distinción que haces porque me abre una puerta, ¿no? A seguir reflexionando y pensando sobre acciones que ofrecen placer o felicidad a corto plazo o placer o felicidad a largo, ¿no? Y quizás este placer o felicidad a largo tenga más que ver con el propósito, con el significado, con cosas que están muy enraizadas, ¿no? En nosotros. Y si creo que algo ha tenido de bueno esta pandemia, porque yo aún así quiero pensar que,
bueno, lo que sucede, todo lo que sucede conviene y al final pasa por algo, ¿no? Creo que nos ha hecho darnos cuenta de que podemos vivir con muchas menos cosas de las que pensábamos, que podemos estar en casa disfrutando de nuestra familia y no viajar durante una temporada y tampoco pasa nada, sin salir a cenar o a comer fuera de casa mucho tiempo y tampoco pasa nada, o sin poder hacer algunas de estas cosas, ¿no? Que a veces eso te hace parar y te hace pensar cuáles son las cosas que verdaderamente tienen un significado para ti importante en la vida o qué cosas tienen que tener un propósito grande, ¿no? Para ti, simplemente a modo de anécdota, durante el confinamiento un poco más duro y más profundo acá en España, pues que fue en los meses de marzo, abril, mayo del año pasado, en casa volvimos a jugar a juegos de mesa, Por algo que hacía ejemplo. 8, 9 o 10 años que no hacíamos y de repente es como que desempolvamos ahí a los antiguos juegos de mesa y pasamos bonitas tardes jugando a estos juegos, ¿no? Y te das cuenta que dices, ¿en qué momento dejamos de hacer esto? Que nos aportaba tanta felicidad y creímos que la podíamos sustituir por, no sé, salir fuera, ir a un centro comercial o salir a cenar a un restaurante, que también te aporta tu pere. Pero ¿cuántas cosas hemos dejado de hacer verdaderamente que tienen esa esencia, ¿no? Positiva? Claro, claro que sí, ya el solo hecho de estar, bueno, frente a usted y que todas las personas ya tengan una conexión a Internet para poder estar viendo este video, pues ya los hace muchísimo más afortunados que cualquier otra persona en el mundo. En realidad, ahora todo el conocimiento está en Internet y usted sabe obviamente que el conocimiento es poder. Y el poder, pues, si se lo sabe manejar, obviamente también te lleva a una mejor calidad de vida y por consiguiente a la misma felicidad. Bueno, pues Luis, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Yo no sé cómo vamos a titular esta charla. A mí me apetecería titularla como conversaciones psicológicas, ¿no? Algo así, o conversaciones emocionalmente inteligentes, porque, bueno, creo que hemos profundizado bien en algunos aspectos interesantes del día a día y, bueno, pues también estamos mostrándole a todas las personas que nos vean como dos personas a miles de kilómetros de distancia, pues podemos estar aportando y sumando, ¿no? Con nuestras opiniones a un tema en concreto. Así que, bueno, te agradezco mucho este ratito que has También, pasado conmigo. sí, bueno, muchísimas gracias a usted de todo corazón, de verdad, primero por haberme contestado y el WhatsApp, que de ahí comienza todo, y después por tener este bonito gesto de ponerse en un enlace vía Zoom y conversar cosas tan interesantes que también a la gente le van a servir muchísimo. Perfecto, pues muchísimas gracias, Luis. E incluso, bueno, te invito a que si en un futuro te siguen surgiendo esas dudas, esas preguntas, no sé, esas dudas sobre determinados aspectos, ¿no? O quieres que las chequeemos y que las comentemos, pues bueno, aquí podemos tener un foro donde poder conversarlas y luego que nuestra conversación pueda ayudar a muchas más personas. Encantado y muchas gracias por la invitación y también, también lo invito a que en un futuro también, no necesariamente para esta comunidad de YouTube, sino yo todavía no tengo YouTube, pero sí lo quisiera invitar a un conversatorio, a una pequeña charla por Zoom para una página de Instagram. Entonces también queda pendiente la invitación para usted. Perfecto, pues que así sea. Muchísimas gracias, Luis. Te deseo lo mejor para ti, para los tuyos. Y bueno, pues si tenemos que volver a hablar, que seguro que sí, pues así será. Sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Muchísimas Muchísimas gracias. 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 Saludos a todos. Hasta luego. Adiós.